aquí por la 95.3 Tiempo XFM. Estamos con Marco Giraudo. ¿Cómo estás, Marco? ¿Todo bien? Buen día, Silvina. Buen día a toda la audiencia. Sí, muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, me alegro. Entonces, ¿cómo está el tiempo para la gente del campo? ¿Cómo lo ves, Marco? Está bien. Para empezar charlando, más que entrevista, charlar un poco. Hemos terminado ayer de sembrar maíz temprano y hoy largamos con siembra de maní. Y estamos esperando una lluvia que está pronosticada para mañana, entre mañana y el sábado. Pareciera que fueran pocos milímetros, pero bienvenida sea. Pero bien, bien. Estamos muy en tiempo, muy en... Sí. Hasta ahora viene acompañando todo muy lindo. ¿Se están pudiendo hacer las rotaciones que siempre hablamos? ¿Cómo lo ves vos a ese tema? Y yo creo que por más que haya habido cambios en la política del gobierno con prohibiciones en el maíz, en el trigo, ya estaba todo jugado, o sea, todas las inversiones hechas, o sea, la gente, si va a hacer una planificación de cambio, lo va a hacer el año que viene. No lo va a hacer este año, donde ya compró semillas, compró fertilizantes, aplicó. Claro, sí. Aplicó fitosanitario para las malezas de un supuesto producto. O sea, cambiar ahora es prácticamente imposible. No digo que no se pueda cambiar, pero es prácticamente imposible. Entonces la gente, de hacer una planificación distinta, lo va a hacer el año que viene. Hoy va a seguir lo que había planificado. Esto no se planifica ahora en octubre. Sí. Esto se planifica en mayo. En abril, mayo se está levantando la cosecha y se está planificando la nueva cosecha. Por lo general las rotaciones están planificadas 2 o 3 años. Claro, sí. Siempre y cuando los contratos de alquiler lo permitan, ¿no es cierto? Pero están planificadas de esa manera porque uno ya sabe qué cultivo viene posteriormente o qué va a hacer después, y el productor eso lo tiene planificado. O sea, es muy difícil cambiar sobre la marcha. Por eso es tan odioso, por ponerle un término, esto que hace el Estado, aparte de ser antiproductivo, lo que hace el gobierno, no el Estado, de cambiar las reglas de juego sobre la marcha. O sea, una planificación de 10 años sería lo ideal, porque si vos sabes cómo moverte en 10 años, en 5 años sería corto, pero sería mucho mejor que lo que tenemos hoy. Acá va cambiando día a día. Claro, ¿y el suelo cómo se va viendo afectado en todo esto? Que siempre decimos que es importante cuidar el suelo, cuidar la tierra. Yo creo que el productor ha tomado una conciencia muy grande de lo que significa el suelo para nosotros y para los que vienen. Y me parece que la rotación está hecha en base a eso. Aparte que ha demostrado esto científicamente y agronómicamente, que responden, o sea, las rotaciones responden. Yo no sé si responden en el bolsillo en todos los casos, pero sí responden en las producciones. O sea, una soja después de un maíz hay un plus de 5, 6, 7, 8 quintales. Depende de las fertilizaciones también. Después de un trigo, también. Todo depende de lo que se haga. Claro, ahí con los ingenieros siempre escuchamos que nos dicen cómo se nota aquel suelo que ha tenido las rotaciones de cultivo como corresponde o como se le sugiere, porque en épocas donde, por ejemplo, se atraviesa una sequía, ahí es como que se ve perjudicado, pero comparado con un suelo en donde no se lo ha trabajado respetando las rotaciones, es un poco menos, ¿no? Lo que impacta. Tal cual, o sea, el monocultivo es dañino, es muy dañino. El monocultivo es para corto plazo. O sea, es coyuntural. Te puede servir a vos hacer soja o hacer maní. Maní no da más de 2 años en el mismo lote, por una cuestión de cómo es, de enfermedades. Y en soja te permite hacer muchos años, pero no hay duda que eso tiene una vida corta. Claro. Tiene una vida corta porque vos, si no haces, va cayendo y va cayendo y va cayendo. Ahí le haces un daño al suelo. Bueno, el productor ha tomado conciencia de eso y cada vez que va a alquilar un campo, con los propietarios se habla de este tema. El propietario te pide a vos que hagas rotación y te pide tanta cantidad de dinero o de quintales o lo que sea por ese alquiler. Bueno, el tema fue sentarse de un lado y del otro y hacerle ver que el trabajo que da frutos, que es a largo plazo, donde el suelo no solo se mejora, sino que se mantiene y mejor dicho,
no solo se mantiene, sino que se mejora. Sí. Bueno, es producto también de hacer un buen contrato, un buen contrato donde no se piense extractivamente del alquiler de un campo por el dueño del tenedor de la tierra. Claro. Que no lo vea extractivamente, sino que lo vea también en el futuro, te va a servir más adelante a vos, a tus hijos, a tus nietos. Entonces, bueno, yo creo que la gente va entendiendo ese mensaje, se ha dado cuenta, y justamente en los años flacos, como vos decís, de lluvias, se notan las diferencias y se nota bárbaramente. Claro, dos cositas que te quiero decir, Marco, porque he visto que está dentro de la consideración de muchas personas o productores que en algunos casos no se animaban tanto al maní, pero como que están apostando a una época donde tenía un costo muy, muy importante, digamos, se hacía una gran diferencia y que se iba hacia el maní. Obviamente que después se recomienda unos 4 o 5 años para poder volver a sembrar la misma tierra, pero esto también generó un incentivo y después siguen haciendo maní, más allá de que los precios de hace unos años atrás no son los mismos, ¿no? Pero sigue dejando la rentabilidad, pero había momentos donde no era muy buen visto, no tenía muy buena fama, ¿o no? Yo creo que todo pasaba por lo mismo. Cuando vos no haces un análisis agronómico, yo el maní lo incluí en la rotación para tratar de diversificar. Hay gente que diversifica haciendo un feedlot, metiendo 1.000, 1.500 cabezas, o 500 cabezas, o 300 cabezas, lo que le dé al cuerpo, y transformar el maíz suyo en carne. Claro. Y hay otros que diversifican sobre lo que tiene: maíz, trigo, soja, y en el caso mío, maní. También maní, un poquito. Un porcentaje de lo que yo hago, 8-10% de lo que siembro, lo hago de maní. Lo tengo que hacer muy bien porque el maní no tiene término medio. El maní o lo haces bien o no lo haces. Y es caro, sigue siendo caro, pero tiene otra compostura, digámoslo así. Es un cultivo muy noble. Yo lo amo al maní, ¿qué querés que te diga? Me va a costar mucho hablar mal del maní, a pesar de que a mí me fue muy mal un año. Hace 2 años me fue muy mal. ¿Ah, sí? Sí, por una cuestión de napa. Perdimos muchas hectáreas que hicimos todo el gasto. Lo sembramos, lo mantuvimos, lo arrancamos. ¿Y qué pasó? Y cuando llegó el momento de trillarlo, llovieron 200 milímetros, se inundó el campo y no lo pudimos trillar. Entonces todo el gasto estuvo hecho y no pudimos recolectarle. Bueno, pero bueno, es un año. Sí. Es un año. Y en 7 años, los otros 6 años ayudaron a ese. La cuenta, bueno, no la haces nunca así, porque a vos te fue mal un año, te faltó la plata ese año. Sí. Pero yo la cuenta la hago en los 7 años. También. Y es como que el maní nunca me dejó de dar. Lo que no me dio ese año me lo había dado los otros años anteriores, con un rinde excepcional. Entonces es muy generoso. Es generoso el maní, por eso algunos apuestan. Por eso se hizo el clúster manicero. El clúster manicero. Ahí vamos a eso, pero antes te quiero decir otra cosita, que he notado que así como hay gente que sentía como una indiferencia, por decir alguna palabra, llamarlo de alguna forma, hacia el maní, otros como que ven dentro de una de sus bondades que está abajo, digamos, para las épocas que son complicadas cuando hay riesgo de granizo, por ejemplo. Y yo he escuchado que algunos dicen sí, pero por ejemplo, al estar abajo, yo vi es bueno. ¿Qué decís vos? Yo vi maní desaparecer por piedra. Por eso algunos decían que es bueno y brotó la planta, no estaba todavía digamos que no había ni florecido. De lo que yo te estoy hablando no había ni florecido el maní y desapareció. Y el maní brotó y no rindió lo que rindió, pero la soja que desapareció al lado no se hizo más nada, no se hizo un mango ahí. Sí. Este devolvió algo. El maní devolvió algo, volvió a salir la planta porque la raíz estaba toda debajo. Y es muy noble, lo que yo te digo, es muy noble, es un producto muy noble. Y bueno, pero no hay duda que ante una granizada tiene sus riesgos también. Claro, por eso me decías que el tema del clúster manicero, te dejo retomar la idea. El clúster manicero se instala. Yo te voy a decir 2 cosas. Una es que el maní es tabú porque cuando entra a una zona paga alquileres más caros y vuelve loco a todos los que alquilan campo, los vuelve locos, porque escuchan que uno cobra una X cantidad de dólares por alquilar el campo para hacer maní un año. Sí. Y bueno, los otros se vuelven locos y estoy perdiendo plata. Pero bueno, si vos haces el negocio proyectado en el tiempo, es lo mismo.
o termina siendo parecido. Y bueno, por eso fue como endemoniado el maní. Mucha gente dijo, no, los maniceros son todos unos demonios, vienen y te quitan el campo, cosas que ocurrieron, ¿no? O sea, pagan más y te quitan un campo que vos hacía 10 años que lo alquilaba. Tuvo esas cosas el maní, pero cuando nace el clúster manicero, que se dan cuenta las empresas, aparte hubo un problema muy grande en Jovita, donde se volaron campos que el pueblo lo taparon con tierra porque estaban pegados al pueblo, 2 o 3 días, son suelos más livianos, y bueno, ahí hubo que tomar medidas, y una de las cláusulas de los que hacen maní es cubrirlo. O sea, cuando se arranca el maní, se cosecha, le tienen que sembrar un verdeo arriba como para cubrir el suelo. Eso se empezó a poner en los contratos a raíz del clúster manicero. Claro. El clúster manicero se preocupó de no dejar esas consecuencias, porque esas consecuencias se te vuelven en contra después. Cuando vos querés ir a sembrar maní, dices, no, pará, maní acá no sembra, en este pueblo no sembra, el intendente mismo se te ponía en contra. Entonces hicieron el clúster manicero, lo hicieron muy bien, sumaron a las universidades, al ministerio, a las entidades, y bueno, entre todos le fueron encontrando la vuelta. Vos te das cuenta que el maní dejó de ser lo endemoniado que era, y hoy es un cultivo más, y para mí, sinceramente, es muy noble. Y con un perfil muy positivo, digo, comparándolo a otros años. Hoy en día se habla absolutamente de las bondades del maní. Eso es lo que... Yo te digo vos, y lo personifico en vos. Pero Hernando tiene una muestra. Por eso digo... Tiene una muestra pegada acá. Dos. Tremenda. Tremenda. Sí. Vos año a año ves tremendos galpones, tremendas celdas, tremendo cantidad de motos y autos parando ahí, gente que va a trabajar, tremenda cantidad de camiones que entran y salen. Se mueve, genera un trabajo extra el maní que supera a cualquier otra producción. Yo le decía, por ejemplo, el otro día a Gustavo, que obviamente acá uno tiene la idea de servicios agropecuarios, la cantidad de gente que tiene trabajando y que muchas personas aspiran a entrar a trabajar ahí porque la verdad que después les va bien. Y después también lo que me tocó verla nacer, porque yo tengo presente de haber ido a la inauguración cuando se presentó CTA, de que eran poquitos empleados, y después también uno lo va viendo crecer y decís, mira vos, ahí está que muchas veces uno habla acá en la radio y pareciera ser una cosa abstracta, ¿no? De decir producción, industria, empleo, no tiene cara, no tiene rostro, no tiene, repito, parece una cosa abstracta. Y después cuando lo ves materializado decís, hacia eso también es donde hay que apuntar, ¿no? Para poder generar el trabajo, que es una de las cuestiones que más preocupan. Vos fíjate que vos me has escuchado muchas veces decirlo, la gente también, lo he incorporado en mi vocabulario. Yo soy productor agropecuario, nadie lo duda. Hay otras empresas también. Soy productor agropecuario, nadie duda eso, soy un productor primario. Pero yo hablo de agroindustria. Por eso. Porque mi maní termina ahí. O termina en Alemania, o termina en Holanda, o termina en Francia, en un platito picoteándolo con una cerveza. Termina ahí. Y yo me parece que eso genera trabajo y le da posibilidad de un bienestar a otra gente, que es a lo que todos deberíamos apuntar, ¿no? Y que los chicos que están estudiando piensen que se tienen que ir a estudiar, no sé si a la universidad todos, pero por lo menos a una escuela técnica, y hacerse profesional, y profesional agrónomo, profesional de lo que sea, porque ahí se necesitan muchas cosas. Claro, sí, mantenimiento, sí. Fundamentalmente. Esas tremendas estructuras necesitan mantenimiento y necesitan de empresas que tengan gente capacitada. Entonces yo creo que todo eso, sin duda, termina siendo un polo industrial que... a una ciudad como Hernando, pero vos multiplicalas. Vos agarrás de acá, Hernando, Dalmacio Vélez, Dehesa, Cabrera, Carnerillo, Chucul, llega hasta Río Cuarto. Y si te vas por la otra ruta, Pasco, La Laguna, Ticino, Etruria, Santa Eufemia, La Carlota, Alejandro Roca, son todas industriales. Sí. Todas industriales. Entonces voy a decir, le cambió la vida al pueblo, pero no te quepa ninguna duda. No te quepa ninguna duda.
Bueno, ahora cambiando un poquito de tema, empezamos con Tiempo X, con Negra Rural, con Marco Giraudo, si alguien se está sumando. Yo quiero avisar que lo estoy escuchando hablar con un tono así, es el té de tilo con manzanilla. Vamos, Ven cómo tranquilizo a mis entrevistados. Hay una tranquilidad. ¿Quieres otro poquito más para seguir tranquilo así o no? Podría ser, total. Vamos a poner un poquito más, total. Te digo, Silvina, que estoy tranquilo, pero sin eso azúcar. No quiere... Sin azúcar. Eso no quiere decir que vos dentro de un rato me hagas una pregunta y me hagas calentar. Vamos con otro poco más de tilo y manzanilla para continuar así. Está bien. Porque no te podés ir de acá Intentémoslo. siempre diciendo una mala palabra. Ya sabés que a mí no me gusta que en el programa digan una mala palabra, pero siempre se tiene que mandar a alguno, medio en el final la manda. Te digo, no sé si le trae suerte, si es cábala o qué cosa. Facundo Cabral decía... ¿Qué decía Facundo Cabral? A ver. Facundo Cabral. Momento de reflexión. A mí me gustan los momentos de reflexión. Facundo Cabral sí. decía... Ha dicho tantas cosas. ¿Cuál de todas las cosas? Pero es una reflexión él contaba que el padre le decía que le tenía menos miedo a los imbéciles que a los boludos. Ah, sí. Sí. Y él le preguntaba, ¿por qué, papá? Porque los boludos son más. Claro, y votan. Y tenían una gran razón. Esta reflexión de Facundo Cabral tenía una gran razón. Por eso yo hay veces digo una mala palabra. ¿Por qué? Porque el boludaje está en todos lados. Y hay gente que le habla al boludaje. ¿Ves? Bueno, ahí está. Cerramos el momento de reflexión. Arrancamos para no terminar. Arrancamos para no terminar con la mala palabra. Ahí está. Bueno, Marco, preguntarte porque 14 de noviembre hay que ir a votar. Otra vez bueno, ahora sí hay que ir a votar. Y más que nunca, porque por ahí lo que hablábamos la otra vez con el tema de las PASO era que obviamente que todo el mundo sabe que son obligatorias, pero como que uno veía que había gente medio desganada. Al último se empezaron como a entusiasmar un poco más quizás para ir a votar. El tema de los votos en blanco al final no fue tan importante, tan imponente a la hora de la suma total del escrutinio, no fue tan significativo porque se tenía una mirada ahí puesta a ver qué iba a pasar en ese sentido, pero después la gente votó sobre todo afirmativamente a favor de. Y por otro lado decir ya, ¿cómo ves las elecciones que se vienen? ¿Cómo la estás anticipando, digamos? Bueno, te voy a dividir la respuesta en dos, porque la pregunta va a dos lados. Primero te voy a decir que las PASO son una excelente oportunidad para dar esos mensajes. El que dio la sociedad el 12 de septiembre. Este año tuvieron ese símbolo. Otros años no. Pero tremendo cachetazo. No solo el gobierno nacional, al gobierno provincial también. Pero tremendo cachetazo. Que hace que a mí no me cabe ninguna duda que por más que no lo digan, porque son políticos, todos son políticos, y son profesionales de la política. Entonces vos te das cuenta que ellos no lo van a decir, pero no hay duda que acusaron recibo de eso y se dan cuenta que hay cosas que se están haciendo mal. Y eso es una excelente oportunidad. ¿Por qué? Porque vos estás eligiendo en una interna abierta candidatos que van a ir a la del 14 de noviembre. Pero no hay nada en juego. Entonces la gente tiene la posibilidad de decir, che, yo la estoy pasando mal, nadie me da bola, se me cagan de risa, me siento tremendamente un pelotudo y yo tengo que demostrar esto. ¿Y cómo lo hago? Decir, mira, no, pero voy a poner así, soy peronista, nunca voy a dejar de votar a un peronista. Pero ahí tenía la oportunidad de no votarlo y decía hacerlo ahora, cuando venga el 14 de noviembre. Y yo creo que la gente hizo eso. Porque el manejo de la pandemia fue pésimo, porque lo que hicieron durante la pandemia fue pésimo, porque destruyeron la economía y no les importó una mierda. Entonces voy a decir, la gente tuvo la oportunidad y por eso fue a votar la gente, porque se dio cuenta que tenía un mandato y lo tenía que usar al mandato. Si total la habían tenido encerrado tanto tiempo que no podía ir a ningún lado, me quedo en mi casa y voto. Y lo hizo la gente, participó muchísimo más gente de la que pensábamos que iba a participar. Sí, tal cual, por eso decía. Y ahora me parece que va a ir más todavía y para mí la paliza va a ser más grande. La paliza... Ahora aprovecho también para preguntarte, para comparar un poco, no para comparar netamente lo que pasó ahí en los Estados Unidos, sino lo voy a poner como referencia porque no sé si, obviamente, seguro te acordás,
cuando antes de que llegara la pandemia, que Donald Trump parecía que iba a ganar con los ojos cerrados, ¿no? Porque era lo único que se hablaba de cómo había manejado la cuestión económica, cómo había reducido la tasa de desempleo, que nunca se habían visto esas tasas y esos números, la imagen positiva que tenía Donald Trump. Combatió a los inmigrantes, que era los inmigrantes, que era algo que le pedían los yanquis puros. También otro de los puntos en materia de seguridad, un montón de aspectos que hacían que lo posicionaran con una imagen súper positiva y que todo el mundo pensaba que iba a ganar con los ojos cerrados, porque eran críticas muy afirmativas hacia Donald Trump. Y termina perdiendo, ¿no? Quizás por la pandemia, por el manejo que hizo. Mucho cuestionamiento que hubo sobre la forma de encarar las medidas que aplicó y demás. ¿Vos pensás que eso pudo haber pasado si acá no hubiese habido pandemia? ¿Cómo te parece que hubiera sido el desempeño de Alberto Fernández? Está bien que vos sos de otra fuerza partidaria, pero aprovecho también para preguntarte, para conocer qué es lo que opinas. Nos hubiéramos imaginado ser contrafáctico, porque bueno, no. Es muy difícil, es otra Silvina, cosa. es muy difícil. Pero ¿qué hacer un análisis sin pandemia. Es muy difícil hoy, con el partido jugado, porque muchas economías, el turismo, lo relacionado al turismo, todo lo que es transporte, lo aéreo, la hotelería, gastronomía, no se hubiera visto afectado sin pandemia. Entonces, el análisis no se puede hacer, hay que hacer el análisis de la pandemia. Esto destruyó un montón de economías, las destruyó. Ahora hay que volver vos fijate lo que pasó, van a abrir el aeropuerto Córdoba y no hay hotel de 5 estrellas, lo cerraron y se fueron a la mierda. ¿Por qué? Porque son empresarios extranjeros y si en este país piden plata, lo cierran en un cascarón, le costó 2 mangos eso a ellos. ¿Cómo van a hacer después para que vuelva? Ponerlo en marcha de nuevo, porque lo que se destruye rápido, pero construirlo necesita confianza, necesitan ver que la economía está reactivada y acá no hay nada reactivado. Entonces el análisis no se puede hacer si no hubiera habido pandemia, que hubiera sido el gobierno de Alberto Fernández. El análisis que podemos hacer es que hubo pandemia y el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre. Y tuvieron la suerte que el sector agropecuario, o para decirlo mejor, el sector agroindustrial argentino, le puso el lomo, seguimos exportando, siguieron entrando dólares genuinos porque los precios internacionales también nos ayudaron. Y si no, acá teníamos que cerrar la puerta y decir el último que apague la luz, porque no iba a quedar nada. Entonces yo digo, el manejo que hicieron, y no son culpables de nada. Eso es lo que la gente 115.000 muertos, más de 115.000 muertos. El otro día pisaron las piedras, no les importó una mierda, sacaron la foto de la piba, de los chicos estos fallecidos, la familia, no les importó nada, no les importa nada. La ideología loca esa, bueno, todo eso que hicieron durante el año 2020 y el primer tramo del 2021, y todo lo que han hecho ahora, no me cabe ninguna duda que potenció el encule. La gente tiene una indignación porque en el medio ellos hacían festivales, hacían cumpleaños, ellos vivían otra vida, ellos reuniones en Olivos, se juntaban todos, comían, no tenían barbijo, no tenían acercamiento, no tenían nada. Entonces, no distanciamiento. Nosotros vivimos de otra manera. Y yo creo que la gente encontró el momento para que ese motivo de bronca se traslade en un voto, en un castigo. Y ojalá lo haga, yo te lo digo así, ojalá lo haga para que pierdan la mayoría en el Senado, que termina siendo hace años, que es una escribanía, que solamente levantan la mano y aprueban, y que acá en este país debatamos. Che, ¿qué país queremos ser? ¿Vamos a ser agroindustriales, agroexportadores? ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendemos para el país? Bueno, planifiquemos a largo plazo, veamos qué tenemos que hacer en los primeros 5, en los segundos 5, qué tenemos que hacer, pero pongamos una meta, y eso se hace debatiendo, y eso se hace cuando no hay quórum. Cuando no hay quórum, vos tenés que lograr que los otros se sienten a discutir con vos, y seguramente de esa discusión, de ese trato, o de ese destrato, porque en esos lugares se tratan mal también,
se encuentre un rumbo como país y se tenga en cuenta toda la sociedad, porque si no, estamos multiplicando pobres, pero mal, condicionándolos mal, la educación mal, la salud mal, los jubilados un desastre. Entonces voy a decir, así no vamos a ningún lado. Bueno, yo creo que todo esto que estoy diciendo, la gente lo tiene pensado para el 14 de noviembre. Y el día después, agárrate Catalina, porque en definitiva, la locura que puede llegar a cargar Cristina Kirchner, si pierde la elección como lo perdió el 12 de septiembre, no sé, a mí, sinceramente, yo los veo desesperados a ellos. Y esta gente desesperada a mí me preocupa. Yo lo que creo que todos los argentinos quedamos ahí muy expectantes después del resultado de las elecciones PASO, qué iba a pasar, que se hablaba de movimientos de algunos funcionarios, que después parecía que no iba a pasar nada, y después cuando aparecen el audio de la diputada, después cuando aparece el mensaje de Cristina, que decía prácticamente lo mismo, pero con otro tono, y que fue como un cachetazo, ¿no?, al presidente, una cosa insólita. No sé si hay antecedentes en el mundo que pase algo semejante, que uno decía qué iba a pasar, a ver si acá gana imagen de autoridad presidencial Alberto Fernández, de cómo se iba a posicionar frente a Cristina, de todo lo que pasó en ese momento, y sin embargo quedó más fortalecida, la vicepresidenta quedó mucho más fortalecida en cuanto a lo que es el mandato en el poder, ¿no? En el poder, en este binomio, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, y por otro lado, ¿qué irá a pasar lo que vos decís después del 14 de noviembre? Yo escuchaba a Eve de Bonafini y a otros que también son del Frente de Todos, que decían que le va a pasar lo de la Rúa. Mira, Silvina, a lo que vos dijiste, no solo para reforzar de que se potenció Cristina Kirchner y se degradó Alberto Fernández, es que trajo Mansur. Mansur bajó el índice de mortalidad infantil en Tucumán, no porque dejaran de morir chicos, porque cambió las estadísticas. Las cambió las estadísticas, siguen muriendo la misma cantidad de chicos en Tucumán. La mortalidad infantil no bajó las estadísticas, son delincuentes. Él es el jefe de gabinete. Y ahí trajo a Alberto Fernández, ¿para qué? Para que apriete a los periodistas como lo apretó al Gaturro. Para que lo apretó, sé dónde van a la escuela tus hijas. Es terrible lo que hicieron, terrible. Bueno, eso no hay duda que lo hizo Cristina Kirchner, los trajo a ellos dos y los puso ahí para condicionarlo y le cambió todo el gabinete a Kicillof. O sea, ella maneja todo, porque la desesperación de ella es que pierdan la mayoría en el Senado y no pueda cambiar la justicia y termine preso, porque todas las causas que tienen son para que vaya preso. Acá la gente no quiere creer que ella es una delincuente, pero ella ha tenido hoteles llenos con pilotos y con azafatas de la aerolínea argentina que nunca estuvieron en el Calafate. Y con gente de Lázaro Báez, de compañías de Lázaro Báez, que trabajaban a 1000 kilómetros. ¿Cómo mierda vas a dormir al Calafate vos si estás a 1000 kilómetros? Bueno, todo eso lo demostró la justicia. No tiene forma de escaparle a eso. Pero claro, han puesto jueces de ellos y eso se termina si pierden las elecciones. Y de ahí la desesperación, y de ahí el intento de cambio, de maquillaje. Nos pusieron a Julián Domínguez de ministro de Agricultura. Yo no le creo absolutamente nada a Julián Domínguez, nada. ¿Sabe por qué? Porque él es mucho Papa Francisco, mucho esto, mucho aquello, pero él es K. Y los K no cambian nada, no reculan nunca, no cambian nunca. Los K no cambian, maquillan. ¿Y el maquillaje para quién es? Es para lo que te decía recién, para el boludaje. El boludaje les cree, dice, no, pero pará, tiene diálogo, estamos consensuando las pelotas, no consensuamos nada, nos cierran la exportación, nos bajan, nos interfieren en el mercado de trigo, nos interfieren en el mercado de maíz. ¿De qué hablan? Van a poner precios máximos, fracasaron siempre, receta que fracasaron, resultado que fracasan. Entonces vos te das cuenta que eso es desesperación. Y la desesperación es por el 14N.
Esa es la desesperación. 14N, me gustó. Me gustó el tono con el que lo dijo. Marco, preguntarte porque también hay una realidad de que otra de las cosas que creo que han sido identidad de estas elecciones PASO, elecciones ahora generales, es decir, en estas legislativas, tiene que ver que hay una visión mucho más allá, sobre todo de parte de Juntos por el Cambio, que ha presentado un abanico de personas, un abanico de figuras políticas dentro de las que ya estaban, posicionándolas más, otras que son novedosas también. Es decir, hay una mirada más hacia el 2023. ¿Quiénes te gustan a vos? Yo me enfoco en el 14 de noviembre. Yo voy a votar la lista de Juez y Rodrigo de Loredo y todos los que lo acompañan, por supuesto. Y me enfoco en eso. Me enfoco en eso porque el resto está muy lejos. En la Argentina 2 años es una barbaridad. Es una barbaridad. No se sabe qué va a pasar el mes que viene. No se sabe qué va a pasar el 15 de noviembre. Claro, sí. ¿Qué vamos a ponerse a hablar del 2023? Yo prefiero. Pero ¿qué nos gusta hoy? Después puede cambiar. No quiero hacer ningún nombre ni nada. No hay duda que hay algunas figuras que me parecen interesantes. En el caso de Manes, a mí me parece que fue interesante que viniera al radicalismo como para darle oxígeno, fundamentalmente en Buenos Aires. Pero bueno, como también me tienen mal que radicales que dicen seguir siendo radicales, como Ricardito Alfonsín, embajador en España, K total, como Leopoldo Moró, que dice ser radical, él y la hija, y son K totales. Entonces váyanse al frente todos, participen, militen, y a mí no me importa nada que hagan ahí. Pero no digan más que son radicales. No digan más que son radicales porque no son radicales. Ellos tienen una concepción que me parece que el radicalismo no los acompaña en eso. Entonces yo veo esta renovación con profesionales que bueno, me parece que hay un muchacho en La Pampa que viene surgiendo. Hay la posibilidad de Rodrigo Loredo acá en Córdoba, joven, hay gente en Santa Fe. Yo creo que hay posibilidad de que el caso mismo del de Entre Ríos, que fue ministro, como es Frigerio, yo creo que hay, por hablarte del radicalismo, ¿no? Claro, sí. Que metieron gente dentro de Juntos por el Cambio, que también hace que el partido se potencie un poco dentro de Juntos por el Cambio, y bueno, y el PRO mismo, que tiene su gente y que sin duda quiere ganar espacio. Yo me parece que Juntos por el Cambio se ha fortificado, y lo decía el otro día, y lo mantengo acá con vos. No hay duda que a la oposición nosotros la vamos a tener que controlar, desde la base la vamos a tener que controlar, en el buen sentido de la palabra lo digo. Porque en la política se logran consensos pensando en el mañana. Y ojo con él. Si vos tenés idea de ser gobierno en el 2023, y bueno, tengo que tener cuidado con esto que estoy diciendo, porque a lo mejor en el 2023, si yo soy gobierno, me va a hacer falta. Y entonces no lo niego ahora. Y terminan aceptando cosas que nos hacen daño a toda la sociedad y nos condicionan. Entonces yo digo, desde la base, nosotros tenemos que lograr que la oposición sea, se ponga en el lugar de una política totalmente distinta a la que tiene el Frente de Todos. Y que realmente empecemos a plantear propuestas. Nosotros vamos allá. El norte es nuestro, es allá. Y que la gente vaya evaluando si ese norte nos conforma, no nos conforma, nos da lugar a que nos acompañen o no. Perfecto. Bueno, Marco, te quiero agradecer por llegarte a Tiempo X y charlar un ratito con nosotros de Tiempo X con Aire Rural. Empecemos hablando sobre el tema del campo y también un poco de política. Te vamos a estar invitando seguramente en los próximos días, o hablamos por teléfono de acuerdo a cómo estén también las actividades dentro de tu rol de productor. Contento con la gente de las Isletillas que te votó re bien. Sí, en las Isletillas, en Hernando hizo buena elección. En todo el departamento del Sur Río. En todo el departamento. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy conforme. Nosotros peleábamos con 2 pesos pesados mal. Pues imagínate, en una lista, Juez de Loredo apoyado por Pato Bullrich y Lustó. Y en la otra lista, Negri y Santo apoyado por Mauricio Macri. Y nosotros llegábamos a un pueblo, teníamos que presentarnos quiénes éramos, porque no nos conocía nadie. Y sin embargo hicimos una buena elección, nos visualizamos, mostramos proyectos, le demostramos a la gente que nosotros tenemos ideas, tenemos proyectos.
Yo creo que eso se valorizó y fundamentalmente lo que decía recién, se visualizó. Yo me considero un referente del agro y como tal intenté en la política, no alcanzó, pero bueno, hoy estamos, como dijimos en su momento, acompañando a quienes ganaron la interna, tratando de que la situación sea distinta en un futuro. Sí, señor. Buena estrella, Marco. Gracias. Igualmente a vos, un gusto. Buena estrella, buena estrella.